Bienvenidos amigos a nuestro segundo vídeo de Aprendiendo Más. En esta ocasión es sobre una maravillosa planta que si todavía no tenéis en casa os la recomiendo comprar. Se trata de la Sansevieria. Como bien sabéis, es una planta que podemos colocar en interior o en un jardín siempre que esté protegida de las heladas y de los fríos. En el vídeo de hoy vamos a contar con los consejos que el canal Huerto Adictos nos va a dar sobre el cuidado de esta bonita planta. Recuerda que en el vídeo anterior te comenté que a lo largo de estos 4 vídeos íbamos a aprender algunos de los tipos de Sansevieria más conocidos que hay. Y como bien recuerdas y seguro que tomaste nota en tu libreta, hablamos sobre la Sansevieria trifasciata, que decíamos es la clásica, que es la que vamos a hablar en todos estos vídeos, con sus hojas largas y verdes, con brotes amarillos, y también de la Sansevieria cilíndrica, con sus hojas cilíndricas que parecen lanzas. También es muy bonita. Bueno, pues hoy te voy a mencionar otras dos más, que son la Sansevieria masoniana, también conocida como ballena por sus grandes y anchas hojas que pueden ser un gran punto focal en cualquier habitación, y te voy a mencionar también la Sansevieria munsin con sus hojas plateadas que brillan como la luna llena. Esta es una planta que no te puedes perder. Dicho esto, ya podemos comenzar con nuestro vídeo de hoy. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Vamos ya a por el vídeo y a recibir los consejos que sobre la Sansevieria nos va a dar el canal Huerto Adictos. Pero también me gustaría que me dijeras desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta planta en tu país. Gracias por tu colaboración. Todos sabemos que la Sansevieria trifasciata o lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar. Y además es una planta muy decorativa que encaja en casi cualquier lugar de la casa. Bueno, y ya comenzamos con el primero de los consejos o recomendaciones que nos deja el canal Huerto Adictos en el vídeo de hoy. Y es el siguiente. Según la tradición china del Feng Shui, el lugar perfecto para colocar nuestra lengua de suegra es el cuarto de baño. Dice la tradición que si la colocamos ahí, aportará buena suerte, bienestar, buenas energías y frescura. También nos dice que esta una de las pocas plantas del mundo que la NASA certificó como una de las más limpiadoras y purificadoras del aire de nuestro hogar. Y es que limpia el aire de tóxicos y sustancias dañinas a una velocidad asombrosa. Así que nos la recomienda para tener dentro de casa, como ya comentamos en el vídeo anterior en el que nos aconsejaba el canal Ecología Verde. La Sansevieria es una de las plantas del mundo que más aguantan sin ser regada. Y escuchar lo que nos dice ahora el canal de Huerto Adictos sobre el tema del riego. Hay que regarlas realmente cuando veamos que su sustrato está totalmente seco. Además nos dice de esta bonita planta que nos ayudará a combatir también las alergias, ya que elimina contaminantes y también a alérgenos del aire. ¿Lo estás anotando todo en tu libreta? Quédate hasta el final para no perderte ningún dato importante. Seguimos. La Sansevieria es una de las pocas plantas que produce oxígeno tanto por el día como por la noche. Un dato curioso. Dice que se asemeja un poco a la planta de la aloe vera, ya que también es una planta muy medicinal. Con sus hojas podemos preparar tés o infusiones muy beneficiosas para el organismo. Se dice que es una planta anticancerígena que baja el azúcar en sangre. Y vamos a poder utilizar su jugo, su centro de la hoja, para cicatrizar heridas, ya que es una planta con gran poder cicatrizante. Con relación a su ubicación, Huerto Adictos nos dice que la lengua de suegra también es una de las pocas plantas que vas a poder elegir tener en casi cualquier lugar de tu casa. Y te digo esto porque es una planta que soporta tanto el sol directo, es decir, que le dé plenamente, como también la oscuridad, las faltas de luz. Así que te puedo decir que se adapta genial a casi cualquier lugar que la pongas. Sí. Con relación al abono que debemos de dar a esta planta, nos dice que
por abono casero que podemos añadir a nuestra planta. Y es que uno de los mejores es las cáscaras de los cítricos. Simplemente cáscaras de limones, naranjas las vamos a poder triturar y añadir sobre la superficie de la tierra. Así riego tras riego irán liberando todos sus componentes a la tierra y... De esta planta ya sabemos que no necesita muchos cuidados y que además puede llegar a medir unos 50 centímetros de altura. Es una planta muy agradecida que te recomiendo tengas en tu casa. Bueno amigos, espero que hayáis apuntado todos los consejos que en este vídeo nos ha dejado Huerto Adictos sobre la Sansevieria trifasciata. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, gracias por compartir y te espero en el próximo, que será el tercero de esta serie de 4 vídeos sobre la Sansevieria. Un saludo.